Amigos de la vida, amigos del psicoanálisis, respuesta necesaria. Qué necesarias las respuestas, si nos las hubieran dado desde temprano. Aquí estamos hoy en otra clase de psicoanálisis. Hoy vamos a hablar sobre las primeras etapas y es algo muy sencillo, pero nos vamos a ir dando cuenta de cuánto hemos reprimido y olvidado nuestra verdadera, pudiéramos decir, historia infantil. Vamos a comenzar con las primeras etapas. Si no, no vamos a entender mucho por qué la psicología es tan compleja. Decimos que las funciones mentales constituyen un aparato cada vez más complicado, destinado a controlar ¿qué? Los estímulos. Estamos rodeados constantemente de estímulos, de necesidades, pero bueno. Por consiguiente, las etapas más tempranas deberán ser comprendidas a través de las expresiones de dos cosas muy interesantes: la excitación y el relajamiento. Esa es la vida: excitación y relajamiento. Bien. Y solamente las etapas posteriores podrán ser descritas en términos más definidos y diferenciados. Pero en esta etapa es así. El yo se torna diferenciado bajo la influencia del mundo externo. De una manera correlativa, puede decirse que el recién nacido, usted y yo fuimos recién nacidos, carece de yo. La criatura humana al nacer es más desvalida que los demás mamíferos. No puede vivir si no se cuida de él. Llueven sobre él innumerables estímulos que no puede controlar. No está en condiciones de trasladarse voluntariamente, ni de distinguir entre la multitud de estímulos que le acosan. Nada sabe del mundo objetivo. Y carece aún de la capacidad de ligar la atención, de controlarla. Bien, se puede suponer que carece de una conciencia clara y que posee cuanto más una sensibilidad indiferenciada al placer y al dolor, al aumento y disminución de tensión. Precisamente las funciones que más tarde formarán el yo y la conciencia son las que aún no se han desarrollado. Imaginémonos sin yo y sin conciencia todavía. Bien, la conciencia son las que aún no se han desarrollado ni la formación del yo. Ahora bien, la aprehensión del mundo externo, percepción, el dominio del aparato motor, motilidad y la capacidad de fijar la atención mediante contracatesis, es decir, cargas y contracargas. Hay naturalmente también, antes del desarrollo del yo, reacciones a los estímulos. Lo que después serán las funciones del yo son llevadas a cabo de una manera indiferenciada por el organismo en su conjunto. El origen del yo no constituye un proceso homogéneo. Comienza con el nacimiento y en un sentido estricto no se completa nunca. En el momento de nacer, el organismo emerge de un contorno relativamente tranquilo para entrar en un estado de abrumadora estimulación con un mínimo de protección frente a los estímulos. Así nacemos. Este estado de anegamiento por la excitación, sin un adecuado aparato de defensa, es lo que constituye, según Freud, el modelo de toda angustia ulterior que vamos a sentir. Este anegamiento por la excitación ocasiona probablemente un acentuado displacer y provoca la primera tendencia mental, a saber, la tendencia a liberarse del estado de tensión, lo que después ha devenido en el estrés famoso.
Bien, cuando con su ayuda el mundo externo logra poner al bebé en condiciones de imponerse satisfactoriamente a tales estímulos, el pequeño se duerme. Usted y yo nos dormíamos. Nuevos estímulos tales como el hambre, la sed o el frío lo despiertan. En los primeros vestigios de conciencia no hay una distinción entre yo y no yo, sino entre mayor o menor tensión. Entre mayor o menor tensión. En este momento el relajamiento es cosa inseparable de la pérdida de conciencia. Si fuera posible que toda necesidad se viera inmediatamente satisfecha, si fuera posible, esto es una gran afirmación, una gran interrogante, si fuera posible que toda necesidad se viera inmediatamente satisfecha, probablemente no llegaría a crearse nunca un concepto de la realidad. Un concepto de la realidad. Bien interesante esta base. Les recomiendo que esto puedan leerlo, escucharlo varias veces. Empezamos como si fuéramos alumnos, ustedes y yo. Ahora bien, vamos a pasar al descubrimiento de los objetos. Nosotros estamos en esa situación de estímulos que somos entre el yo y el no yo, pero ahora venimos a descubrir objetos. Objetos, cosas que tienen relación con nosotros, que son necesarias para nosotros y además la formación del yo. La vida del niño entonces transcurre en una alternación del hambre, amén del frío y de otros estímulos perturbadores y el estado de sueño. Ahora nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana cuán importante es dormir bien. El hambre y los estímulos perturbadores conducen a un estado de tensión. Esa hambre, aun cuando somos adultos, es lo que más tensión nos da. La inseguridad de tener resuelto el platico de comida. Y por ende a una tendencia a liberarse de la tensión. Mientras más hambre, mientras más frustraciones, mientras más necesidades tenemos los seres humanos, más agresivos, más inquietos, con más tensión, más dispuestos a hacer, pudiéramos decir, a cometer cualquier tipo de acción por tratar de resolver esta tensión. Esta desaparece con la saciedad para dar lugar a ese estado relativamente exento de estímulo que es el del sueño. Los primeros signos de representación de objetos deben tener su origen en el estado del hambre, cuando aparecen los primeros comienzos claros de las ulteriores funciones del yo. La vaga noción de que el mundo externo deberá hacer algo para aplacar los estímulos conduce a crear en el bebé su primera ansia de objetos. Una relación objetal, como le llamamos, de este tipo primitivo, solo subsiste mientras dura la ausencia del objeto. Con la aparición de esta ansia desaparece para dar lugar al estado de sueño. Antes de la aparición de este primer objeto, el niño depende físicamente de aquellas personas gracias a cuyos cuidados se mantiene con vida. Pero estas personas no constituyen sus objetos en un sentido psicológico, dado que el bebé no tiene conciencia todavía del mundo externo, sino tan solo de su propia tensión o relajamiento. La primera conciencia de un objeto tendrá que surgir de un anhelo de algo que ya le resulte familiar al bebé. Tendrá que surgir de un anhelo de algo que ya le resulte familiar al bebé. Algo que tiene la actitud
de gratificar necesidades. Ya tenemos aquí al motor de la vida humana, las necesidades, y que en ese momento no está presente. La primera aceptación de la realidad no marca más que uno de los pasos conducentes precisamente a liberarse de ella. Aquí es donde vemos surgir una contradicción de capital importancia en la vida humana. La contradicción entre el anhelo de un relajamiento completo y el ansia de estímulos, hambre de estímulos. El mecanismo más antiguo es necesariamente el de la búsqueda de descarga y relajamiento, que es una expresión directa que establece el principio de constancia. El hecho de que los objetos externos procuran al bebé el anhelado estado de satisfacción en un relajamiento acarrea la complicación que significa el desear los objetos. Si bien es cierto que al comienzo los objetos son buscados solamente como instrumentos que provocan nuevamente su propia desaparición. El anhelo de los objetos comienza pues como un rodeo en el camino cuya meta es librarse de los objetos, entre comillas, entre paréntesis, estímulos. Probablemente se refiere a esto la afirmación que a veces se oye de que el odio es más antiguo que el amor. Pero la verdad es que las primeras relaciones objetales no son ni odio ni amor, sino el precursor aún indiferenciado de lo uno y lo otro. Indiferenciado, amor y odio, amor. No hay nada definido en eso. El origen del yo, es muy importante esto, y el origen del sentido de la realidad. Me interesa que ustedes reflexionen cuántas veces se han interesado en el origen del yo y en el origen del sentido de la realidad. No son más que dos aspectos de una misma etapa del desarrollo. Esto se halla implícito en la definición del yo como aquella parte de la psique que maneja la realidad. El concepto de realidad crea también el concepto del yo. Somos individuos en la medida en que nos sentimos separados y distintos de los demás. Somos individuos en la medida en que nos sentimos separados y distintos de los demás. En la creación de la realidad, la idea del propio cuerpo desempeña un papel muy especial. Al comienzo no existe más que la percepción de una tensión, es decir, de algo interior. Más adelante, cuando se advierte que existe un objeto destinado a aplacar esta tensión, tenemos un algo exterior, entre comillas. El cuerpo propio constituye las dos cosas a la vez. A causa de la concurrencia de las sensaciones táctiles externas y los datos sensoriales internos, el cuerpo propio se transforma en algo diferente del resto del mundo y se hace posible distinguir entre lo que es uno mismo y lo que no es uno mismo. Vamos a repetir. El cuerpo propio se transforma en algo diferente del resto del mundo y se hace posible distinguir entre lo que es uno mismo y lo que no es uno mismo. Ahora bien, la suma de las representaciones psíquicas del cuerpo y de sus órganos, la llamada imagen corporal, la imagen corporal, constituye la idea del yo, como opuesto al no yo. Desde que tenemos conciencia de esta imagen del yo, es que ya entendemos el no yo. Y tiene una importancia básica para la ulterior formación del yo propiamente dicho. La imagen corporal no coincide con el cuerpo objetivamente considerado. Así, por ejemplo, puede comprender la vestimenta y las extremidades alucinadas. Eso se puede hablar más adelante. Un paciente neurótico obsesivo tenía una preocupación excesiva por su vestimenta, la cual tenía que ser perfectamente adecuada. Cuando hablamos ya de estos casos, empezamos a entender y a ver cuántos a nuestro alrededor tienen esas compulsiones
tienen esas obsesiones con todos los elementos y los objetos, tanto en la vestimenta como en la limpieza, como todos los elementos. Un paciente neurótico obsesivo tenía una preocupación obsesiva por su vestimenta, la cual tenía que ser perfectamente adecuada, ya que de otro modo se sentía sumamente desdichado. Para mí, que tuve experiencias en ser dueño de tiendas de ropa en una época y ver la experiencia de clientes estar horas y horas en un guardarropa, en un probador, pero horas probando y probando ropa y mirando en el espejo, es verdaderamente revelador, ¿no? Dice, ya que de otro modo se sentía sumamente desdichado. Había clientes que salían completamente desdichados después de haberse probado quizás 15 o 20 vestidos, o si eran hombres, 20 camisas, por ejemplo, y se sentían muy desdichados porque ninguna les venía bien. Entonces, perdonen esta digresión, ¿no? Ahora dice, tenía una especie de hipocondría de la vestimenta. Resultó que lo que realmente le preocupaba era su bienestar físico. Algo que no andaba bien en la vestimenta quería decir algo que no marchaba bien en su cuerpo. La vestimenta formaba parte de su imagen corporal. Es decir, a través de su vestimenta, él quería sentir una imagen corporal perfecta. Hasta aquí hoy, y seguimos adelante con nuestra, llamándole, clase de psicoanálisis para aprender psicología, para entender al menos tesis, hipótesis, no importa, amigos de la vida, cuántas escuelas, cuántas filosofías, cuántos opinen o dejen de opinar, el asunto es tratar de buscar respuestas necesarias. Seguimos adelante.